Hoy en Rumbo a Brasil 2014, el doctor Mao nos cuenta sobre los 5 mundiales que cubrió en vivo y en directo. ¿Cuántos mundiales cubrió usted allá, como dicen, en plena efervescencia? 5 mundiales, empecé con el Mundial de la Argentina en 1978. Un mundial que además tenía como, antes de la realización, una serie como de inquietudes por el tema que era una dictadura militar, de que era, ¿cómo era el entorno de ese mundial? Pues un entorno futbolero, porque Argentina es una plaza futbolera y lógicamente se tenía el favoritismo del equipo de Menotti, pero lógicamente se habló mucho del partido de Argentina-Perú y después, pues usted sabe que yo fui el protagonista de esa entrevista con Jorge Fernández, donde él denuncia que ese partido fue arreglado y se armó un escándalo mayúsculo, pero después del campeonato del mundo. Pero fue realmente un mundial de mucho sufrimiento, porque todavía yo recuerdo la pelota de Rosenberg en el palo que ha cambiado la historia del campeonato del mundo. La mirada de Fillol siguiendo el balón, y el balón que afortunadamente le pega en el palo. El gran campeonato mundial de Luque, de Mario Alberto Kempes, Fillol, que era un jugador que daba demasiada seguridad al equipo argentino. Bueno, Argentina 78, y ese recuerdo ya personal de ese cubrimiento. Pues hombre, era el primer mundial y realmente con esa gran expectativa, porque entre otras cosas nosotros fuimos a hacer la otra cara del mundial, porque Caracol tenía la exclusividad y era hacer notas periodísticas de lo que pasaba en torno al campeonato del mundo. Fue cuando entrevisté a Ángel Espiño, un empresario, y yo me hice pasar por Eduardo Dávila para darme cuenta cómo era la historia de la cometa, y ahí fue que me di cuenta que era eso de la cometa y cómo se repartía la cometa. Es decir, periodísticamente para mí eso fue muy enriquecedor. Viene después España 82, la famosa selección brasileña, que dicen que es la mejor de las mejores después de la del 70 y que no fue campeón y que se quedó muy rápido. Sí, era una fantasía ese equipo. Todos jugaban bien, pero fíjate, ese es el fútbol. Gentile borró a Maradona y Gentile borró a Zico, que fueron los grandes protagonistas, o eran los jugadores sobre los cuales circulaba Brasil con Zico y Argentina con Diego Armando Maradona. España 82 era un mundial, ¿cómo lo podríamos catalogar? Pues habían los grandes jugadores, ¿no? Esa selección del Brasil, el papel se agotaba, se compraban las boletas a altos precios. Y usted se da cuenta de todos los que de allá vienen los nombres de muchos jugadores, incluso de Falcao, de Zico, le ponían los hijos en toda Sudamérica y en Latinoamérica los hijos. Así es, y el doctor Sócrates, que jugaba muy bien al fútbol en la mitad. Eder, el delantero. En la mitad del campo. Pero bueno, no se pudo dar y Brasil fue eliminado. Un España 82 con Italia, sorprendiendo, a punto de jugar de contragolpe. Sí, y era otro fútbol, ¿no? Ya no era la fantasía con la cual uno estaba acostumbrado a ver los jugadores de fútbol, sino que ya se miraba mucho más el resultado. México 86, el mundial originalmente iba a ser Colombia, inclusive todavía está una placa en el Deportivo Cali que iban a haber un mundial en Colombia, y pues fue como ese que para un comentarista deportivo de su experiencia era como un sinsabor a ir a México a cubrir un mundial que hubiera podido ser en Colombia. No, porque ya eso, cuando el presidente Belisario Betancur anunció que se renunciaba al mundial, había que mirar otras cosas, y México dijo yo lo hago porque tenía la experiencia. Y en ese mundial pues nosotros le hicimos fuerza a la Argentina porque Bilardo era el técnico de la... Amigo suyo. Sí, correcto, de la selección argentina. Argentina empezó mal ese mundial, con un fútbol terrible, pero fueron pasando los partidos y Argentina se fue acoplando y llegó a la final en ese memorable partido que Argentina ganaba 2-0 y Alemania le empata y aparece ese tercer gol
que hizo es explotar el estadio de la Magdalena en México para que Argentina consiguiera el segundo campeonato del mundo. Fue el gran mundial de Maradona y era la pregunta en su momento, ¿Maradona Pelé? Para mí, ¿no? Pelé, Di Stéfano, Maradona. La gente... Y ahora metiendo a Messi, ¿cómo sería? Pues Messi es un jugador fantástico, pero no ha sido campeón del mundo. Pero es un jugador maravilloso. Que Di Stéfano tampoco fue campeón del mundo, pero era un jugador que superaba todo. Bien, Italia 90, bueno, la gran satisfacción de que vuelve Colombia Mundial después de que desde 1962 había ido a Chile, regresa para este Mundial. Y me imagino que cubrirlo y ya trabajarlo pues fue diferente, porque ya era con Colombia, entonces la exigencia, el interés del público era mayor. Lo que pasa es que a nosotros, en el caso mío, nos mandaban a otros partidos, es decir, donde está la Selección Colombia, a mí no me tocaba, a mí me tocaba era cubrir otros partidos de la programación que tenía RCN, pero lógicamente me tocaba ver esos partidos a través de la televisión. Yo no viví ese mundial como me hubiera gustado uno vivir lo que era al lado de la selección de mi país. Con Italia 90, el error de Guita, si no hubiera pasado eso, bueno, el fútbol es de suerte también, pero de pronto Colombia hubiera podido avanzar un poquito más, había con qué ganarle a Camerún. Pues lo que pasa es que uno no puede hablar después de las batallas. Fue un error y el fútbol es de eso, de virtudes y errores, y el error lo cometimos nosotros y por eso nos quedamos. Y en los mundiales todos los grandes se han equivocado, ¿no? Porque no hay figura mundial que no haya botado un penalti en un mundial. Así es. Bueno, ¿hasta allí cubrió, doctor, o estuvo en el siguiente, en el de Estados Unidos 94 también usted estuvo? No, yo estuve en el de los Estados Unidos 94. Ahí fue cuando vi los dos jugadores en los palos. Y aquí nosotros criticamos a Ochoa porque tenía los dos jugadores en los palos, que era darle sobreprotección al arquero y con un monstruo que él tenía que era Falcione. Ahí yo vi eso y yo dije, hombre, Ochoa evidentemente es un adelantado del fútbol. Bueno, Estados Unidos, el sinsabor de una selección que venía como gran favorita. ¿Y qué pasó? Pues yo creo que la cabeza de los jugadores se llenó de otros factores, el publicitario, y realmente nos creímos el cuento de que realmente íbamos a jugar la final. Nos hizo mucho daño la declaración de Pelé que Colombia iba a ser campeón del mundo. Dicen que Pelé fue el peor daño mentalmente para nuestros jugadores. Sí, lamentablemente no. No, el gran daño nos lo hicimos nosotros mismos. Y además después la muerte de Escobar era como una cosa tan dura, como una realidad, además que evidenció muchas cosas que pasaban dentro del fútbol colombiano. Sí, lamentablemente se dio esa muerte de Andrés y eso fue un golpe durísimo para el balompié nuestro. Francia 98, a ver si ya lo vio desde la casa o también eso allá. No, yo no estuve en Francia en 98. O sea que lo disfrutó más que de los que uno va a trabajar, porque eso es lo que no sabe el común de la gente. Se imagina que el periodismo vive feliz en los eventos y es contrario, es mayor la presión, el desgaste, no ve uno el espectáculo, estás trabajando. A duras penas uno ve 3 o 4 partidos, el resto de los partidos no los alcanza a ver porque está viajando. A mí, por ejemplo, en Italia me tocó viajar de Nápoles a Carnia, me tocó hacer tren, carretera y avión, y llegué a Carnia a comentar un partido Irlanda-Egipto. Usted se imagina la colonia hispanoparlante que había en ese partido. Y mientras tanto en otras sedes se estaban jugando unos partidos mucho más importantes que uno no alcanzaba a ver. Doctor Mao, de los 4 mundiales que estuvo, el mejor partido que recuerde, de esos 4. De los 5. De los 5 mundiales. El partido que más recuerdo, yo te pierdo la final del 78, fue una final vibrante. Y lógicamente por la fuerza que le estábamos haciendo en la tribuna, el de México 86. El mejor jugador. Jugadores. Hubo varios jugadores. Por ejemplo, Kempe, su gran capacidad goleadora, Valdano, Burruchaga. Y los brasileros que no fueron a la final, Sócrates, Zico, Niño Cerezo Junior. Esa es una banda impresionante. Y después vi la selección francesa, ¿no?
la de Tigana, Fernández, Platini, Girés, Papán y Rochetó, que jugaban muy bien al fútbol y tampoco fueron a la final, la de Michel Hidalgo. El jugador que más lo haya decepcionado en un mundial, que usted hubiera tenido esa expectativa de decir, vea, este va a ser, y que de pronto no funcionó. No, o sea, a mí me parece que los jugadores que yo alcancé a ver me llenaron las expectativas que yo tenía sobre ellos. Bueno, nos vamos para Brasil 2014, el pálpito del doctor Mao. Los partidos hay que jugarlos. Nosotros ya tuvimos la experiencia de los Estados Unidos y no podemos volver a caer en eso. No podemos volver a caer en eso. Los partidos hay que jugarlos. Grecia es un rival que no es fácil, Japón no es fácil y Costa de Marfil no es fácil. Habrá que derrotarlos para pensar en pasar a la siguiente fase. ¿Le hace falta Falcao a la selección? Ya que entre nosotros o entre todos. Pues Falcao, yo no voy a descubrir a Falcao. Falcao es un goleador del mundo, reconocido en el mundo y va a pesar su ausencia indudablemente. ¿Cuál puede ser ese sucesor ahí? Porque pues si no llega, además dicen, hay versiones que sí, hay versiones que no, pero finalmente dicen que la decisión no la va a tomar ni siquiera él, sino es el equipo, el Mónaco, que es el propietario de sus derechos. Si lo ponen o no lo ponen. Ahí hay varios jugadores, ¿no? Le tocará a Pekerman deshojar la margarita. Lo pongo, no lo pongo, lo pongo, no lo pongo. Este es, este no es. De todos esos jugadores, de pronto no hace falta un Darwin Quintero, no lo han vuelto a llamar. Esperemos que Pekerman diga, estos son los 23, 3 arqueros y 9 jugadores y 20 jugadores de campo. Finalmente una pregunta, doctor Mao, ¿por qué los técnicos que ahorita, colombianos que están en mundiales, Luis Fernando Suárez, Reinaldo Rueda, Jorge Luis Pinto, triunfando con selecciones nacionales, nunca pudieron triunfar con el Deportivo Cali? Muy difícil y complicado, eran otras circunstancias, eran otros jugadores. Todo pasa por los jugadores, la disciplina y las ganas, la disposición que tengan los jugadores de sacar adelante el técnico. Muchas gracias. A usted, hombre, muy amable. Calibe, caliescribe.com